siempre dejo abierto para que los hermanos que quieran hacer preguntas, tengan necesidades, pueden hacer preguntas, pueden dar respuestas. Y cuando hacen preguntas, buena hora, cuando dan respuestas a estas preguntas, por favor, hagámoslo siempre en contexto bíblico, sea que estamos bien o no estemos bien situados en lo que hagamos, pero la idea es que podamos haber un debate donde hay un aprendizaje. ¿Amén? El debate no es para discutir, no es para pelear, no es para enemistarnos, no es para imponer. El debate es para aprender. Y uno aprende más cuando debate, cuando pregunta, que cuando solo está recibe. Entonces, eso. En base a esto, pues, vamos a tener un estudio exegético comparativo relacionado con Job capítulo 1, el verso 6, y Apocalipsis capítulo 22, el verso 27, dentro del marco tribunal espiritual actual. La presencia del mal ante Dios. Entonces, leemos Job capítulo 1, verso 6, lo que puedan leer y lo que no, bueno, solo escuchan lo que nosotros vamos a leer. En Job capítulo 1, el verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. De esta escena esencial o principal podemos ver precisamente que hay una realidad muy inquietante, inclusive en el ámbito celestial, la presencia de nuestro Señor. Podemos verlo de aquel que se opone a todo lo que es Dios y sin embargo está ahí presente, y nosotros podemos verlo desde el huerto de Edén. En la historia de la Biblia, en la historia cristiana, podemos ver desde el huerto de Edén hasta el día actual. El maligno siempre está presente, acusando, tratando precisamente de dañar, de destruir y robar las bendiciones. Y pero también nosotros, dentro de la historia humana, podemos ver algo que es contradictorio y muy doloroso, y es que fuimos creados para tener comunión con Dios. Sin embargo, en esta vida nos contaminamos, en esta vida nos manchamos a causa del pecado, puesto que Dios nos ha creado a nosotros para tener comunión con Dios. Y sin embargo vivimos rodeados de todas estas contaminaciones, que es todo aquello que Dios rechaza. Ahora, frente a este trasfondo, leemos Apocalipsis capítulo 21, el verso 27, donde dice de la siguiente manera: no entrará en ella ninguna cosa inmunda, ni el que hace abominación y mentira, solo lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Con esta palabra, Apocalipsis cierra la puerta precisamente a una realidad que nos acompaña desde Génesis, que es el pecado, que es la mentira, que es la impureza y es la presencia misma del mal. En estas condiciones el versículo no deja espacio a ninguna interpretación. La Biblia dice: ninguna cosa inmunda, nada que esté contaminado, nada que haga mentira, nada que haga pecado, entrará a la presencia del Señor Dios. Esto nos lleva pues a confrontar el hecho de que el pecado es una realidad, una vivencia que nosotros pasamos siempre, y tenemos que confrontar el hecho de que no podemos justificarnos con nuestro entendimiento, que la situación de nuestra vida pecaminosa no lo podemos justificar con el intelecto o con nuestra propia fuerza o nuestra manera de vivir, sino que precisamente estamos manchados, y eso precisamente es algo que Dios rechaza profundamente. No podemos entrar delante de la presencia de Dios en esas condiciones, ¿verdad? Entonces la respuesta a este texto, que es muy duro, pero es también consolador, el hecho de que ningún ser humano contaminado puede entrar a la presencia del Señor, pero sin embargo podemos ver que hay algo bueno detrás de todo esto, y es que precisamente no se trata de confiar en nuestras propias justicias, sino confiar en la justicia de Cristo, del Dios Padre, que ya proveyó un sacrificio perfecto que cumple nuestras necesidades delante de la presencia de Dios. De esta manera podemos ver cuán importante y cuán radical es la santidad de Dios. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, ante la presencia de Dios. Y esto nos lleva pues a hacer algunas conjeturas
de ámbito teológico, de ámbito investigativo sobre estos dos versículos textos de la Biblia, ¿verdad? Para empezar, primeramente vemos una escena donde dice que los hijos de Dios entraban y ¿quién más acompañaba a los hijos de Dios? Satanás, ¿verdad? Ante la presencia de Dios. Entonces surge en la siguiente pregunta primero, ¿cómo es posible? Si ninguna cosa inmunda entrará al mismo cielo, en la misma presencia de Dios, ¿cómo es que Satanás está ahí? Primera pregunta para debatir. La segunda es que la escena donde nosotros vimos que entraban los hijos de Dios, la presencia de Adonai o Elohim, traducido de Dios, y un acusador, vemos un sistema judicial. No es un sistema judicial. ¿Pero en qué sitio está ese sistema judicial? Está en el cielo, está en otra región. ¿En dónde se está llevando a cabo esta situación judicial? Y si es una situación judicial, ¿qué pasa con los creyentes? ¿Estamos en estado de condenación, acusatorios? ¿Cuál es la posición en este caso? Es la segunda pregunta a resolver. Y en tercer caso, la presencia de Satanás. ¿Qué hace Satanás ahí? Si la Biblia dice que delante de su presencia nadie podrá entrar, ninguna cosa inmunda entrará, pero Satanás no es inmundo. Pregunta, ¿Satanás no es inmundo? Por supuesto, es el mal encarnado. Pero todo esto lo vamos a analizar desde un punto de vista hermenéutico, práctico, teológico, investigativo, textual, incluye inclusive también lo que es exegético, comparativo. Porque bien la hermenéutica tiene un principio muy importante que dice que la Biblia no se contradice a sí misma, ¿sí o sí? ¿Verdad? Entonces, si la Biblia no se contradice, entonces algo no está siendo correctamente interpretado y para eso es la exégesis bíblica. Entonces, en primer lugar, para no darle muchas palabras, vamos a hacerlo esto de una manera más activa para tener una mejor comprensión. Si alguien me presta una sillita, por favor. Gracias, voluntario. Muy bien. Entonces, vamos a suponer que este es el trono de Dios, ¿correcto? Y aquí está, venga hermano, por favor, acompáñenos. Él es Elohim. Es simulado, hermano, por si acaso. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver tres voluntarias, tres hermanas voluntarias que tengan pantalón, no vestido. Tres voluntarias. A ver, hermana voluntaria, venga. Una hermana voluntaria, vamos a ver otra hermana voluntaria, Ceci, por favor. Y la hermanita que está al lado también que nos acompaña. Por favor, quédense para la parte de hasta conmigo. Y vamos a ver la persona que va a ser el acusador. Hermano, no eche la mano, no, ya que hacer con la vida por acá. Usted va a ser el acusador. Usted se va a estar detrás de todas estas hermanas, ¿no? Entonces, muy bien, ¿qué dice la Biblia en Job capítulo 1, el verso 6? Dice, y vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, dice la vuelta, y viene por allá, y usted viene detrás de ella. Tres, ¿dónde está? Está afuera. Está afuera, con la allá, y detrás de toda esta, no te vayas a hacer. Vaya por allá, por favor, tómale el agua. Bien. Ahora, dice Job que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios. Aquí vienen los hijos de Dios y Satanás. Pues esa situación se le decía por en fila. Pero primero visitar. Y detrás se presenta quién. Satanás. Ahora sí.
Venga para acá, señor Satanás. Aquí. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ahí, hermano? Si alguien conoce de abogacía, podríamos ver, pero lamentablemente no tenemos a los hermanos abogados aquí. Pero, Sí, pero ella te de vacaciones, dice. Ah, está de vacaciones. Sí. Entonces, aquí aparentemente lo que estamos viendo es una escena judicial, ¿sí o no? Un tribunal. ¿Por qué? Porque aquí se va a juzgar el hecho de una persona si es o no inocente. ¿De quién es esa persona? Job. De Job. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el señor maligno que está aquí al lado comienza a delante de Adonai a pensar al oído de Dios. Ahora la pregunta clásica es, si estos son los hijos de Dios, ¿qué son? Claro, hijos de Dios. ¿Son ángeles o son personas? Abierto el debate, hermano. Personas, ahorita personas. Contexto bíblico, por favor. Porque para poder decir, ¿qué pide? Son personas, ¿no? Pero estamos hablando de los hijos de Dios. Entonces, para muchas personas, predicadores y evangelísticos, utilizan estos eventos para decir que los hijos de Dios son ángeles. Son ángeles. Y utilizan textos bíblicos como por ejemplo Génesis, el libro de Génesis, capítulo 6, el verso 2, donde hablan que los hijos de Dios escogieron a las hijas de los hombres, que tuvieron relaciones, que tuvieron hijos híbridos de feliz. Ya alguna vez prediqué eso y descartamos esa situación de raíz, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de esa predicación? Muy bien, entonces nos va a tocar el tema. Entonces, Job capítulo 2 también donde presenta que los hijos de Dios se presentaron para algunas personas, dicen, no, estos son los ángeles. Lo mismo que en Salmo capítulo 8, el verso 5, lo interpreta también como ángeles los que están aquí en la presencia de Adonai. Pero dentro de la línea interpretativa, los hijos de Dios de Job capítulo 1, verso 6, no son ángeles, sino son los hijos de Dios, los creyentes que han creído en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a desmontar esta situación con aquellas tesis que dicen que estos son ángeles los que se presentan delante de la presencia de Dios? Por favor, Juan capítulo 1, el verso 12, el verso 13. Juan capítulo 1. Más alto, hermano, que no se escucha. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Primero Juan capítulo 3, verso 1 al verso 2. Primero Juan capítulo 3, del verso 1 al verso 2. Rapidito, lo que tienen. Primera de Juan capítulo 3, verso 1 y el verso 2. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por eso el mundo no nos reconoce porque no lo reconoció a Él. Sí. Listo, hermano, muchas gracias. Entonces, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y entonces podríamos hablar de eso en Romanos capítulo 8, del verso 14 al 16, Gálatas capítulo 3, verso 16, y Juan capítulo 5, del verso 1, y hay muchos textos a lo largo del Antiguo y especialmente en el Nuevo Testamento donde se revela que los hijos de Dios no son de carne, no son de sangre, sino que son de aquellos que han nacido de Dios. Es decir, son seres humanos que han nacido en Cristo Jesús, son los que son llamados hijos de Dios. Entonces, el argumento teológico es ¿por qué no ángeles? Si alguien me puede decir, ¿por qué no creer que los hijos de Dios son ángeles? Los ángeles son mensajeros. Uno por uno. Mensajeros los ángeles, en Ya, son primera mensajeros, instancia. están en la presencia de Dios, ¿qué más?
¿Qué pondremos ahí? Son trabajadores. Son criados para el servicio de Dios. Claro, son criados para el servicio de Dios. Recordemos que si nosotros creemos que son ángeles los que están aquí, ¿qué hacen delante de la presencia de Dios? Si siempre los ángeles están delante de Dios, ¿qué hacen ahí? Pensemos, hermanos, pregunta. ¿Son ángeles o son hijos de Dios? Ya hemos consultado directamente que son hijos de Dios. Entonces, los de aquí no son ángeles. Claro, ahí dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios. Entonces, sí, nosotros somos semejantes, un poco mejor que los ángeles, eso es lo que la Biblia dice, un poco mejor, pero no somos ángeles. Definitivamente, somos seres humanos creados de Dios y en Cristo hemos llegado a ser hijos de Dios. Pero hay personas que piensan que los que están aquí son ángeles. Entonces, aquí viene precisamente la parte del argumento teológico adicional. Primero los... Sí, ahora, los ángeles que están aquí no tienen necesidad de presentarse delante de la presencia de Elohim, porque todos los ángeles están delante de Elohim, ¿sí o no? Sí. Miren ahí, es el cielo de Dios. Si decimos Son que es el oficiales cielo. de Dios. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son personas Son ángeles, son los fieles de Dios, son los creyentes. Porque recordemos en todo caso, ¿a quién estás acusando? ¿A los ángeles o a los hijos de Dios? A los hijos de Dios. Sí, estás acusando a Job. ¿Sí o sí? A un hijo de Entonces, Dios. Satanás jamás va a acusar a los ángeles, mucho más de lo que se está viendo. Jamás va a acusar a ningún ángel. Va a acusar a los creyentes. Entonces, eso es lo que él está haciendo en este momento. Está acusando a un creyente, está acusando a Job de ser desleal solo porque Dios lo ha bendecido por riqueza, de ser no está juzgando a ningún ángel. ¿Verdad? Entonces, ese es un principio teológico que vamos a encontrar. Él está juzgando a un creyente. Entonces, lo que se presenta en la fe de la presencia de Dios no son ángeles, sino creyentes, porque Satanás está aquí, ¿para qué? ¿Para qué está aquí? Para acusar a los creyentes, para acusarlos, ¿verdad? Entonces, este es un principio que, por lo tanto, la escena de Job es muy coherente con este enfoque, que lo que están aquí son los hijos de Dios. Entonces, la propuesta es cristocéntrica y es canónica en este aspecto. Ahora, va la siguiente pregunta. Si esta escena del tribunal que estamos viendo aquí, donde los hijos de Dios se presentan ante los hijos, ¿en dónde se está llevando a cabo esto? ¿En el cielo o en otro ámbito espiritual? ¿Cómo así? ¿Tiene algún texto bíblico que nos pueda ayudar? Cuando oramos estamos delante de la presencia de Dios y el acusador puede estar ahí diciendo Sí, porque el acusador tiene espíritu. ¿Opiniones? acusa de día y de noche los pensamientos. Entonces, para los principios teológicos, la palabra de Dios dice que nada inmundo entrará en el cielo, ¿verdad? Aunque si leemos aquí en Job, no hace mención del cielo. No, porque está Si en leemos forma humana. realmente, dice, un día vinieron a presentarte delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. No está diciendo que en el cielo te está efectuando este tribunal. No, es forma figurada. ¿Verdad? Pero sin embargo, muchas veces cuando hemos leído, hemos estudiado, hemos supuesto que esta acción se está llevando en el cielo, lo que contradice el principio de Apocalipsis capítulo 22, verso 27, dice, nadie mundo entrará delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde se está llevando a cabo este tribunal? Este tribunal se está llevando a cabo en el ámbito espiritual. El ámbito espiritual o las regiones celestes que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 6 no es precisamente algo que nosotros podamos ver ni es un punto geográfico que podamos decir aquí es el punto donde está el ámbito espiritual. Las regiones celestiales son todo aquello que nosotros no podemos ver con nuestros ojos materiales, pero es el área donde se mueve Dios
es el área o la región donde se mueven los ángeles, tanto buenos como malos. Y es en ese lugar, en esas regiones donde se producen las grandes batallas espirituales. Por eso la palabra de Dios nos dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne. Sin embargo, el maligno nos ha estado seduciendo en nuestra mente a través de la televisión, a través de novelas, a través de películas, donde la guerra se gana ¿cómo? Peleando, discutiendo, matando, asesinando, robando. Y si alguien te hizo un daño, tienes que vengarte de esa persona, porque así solamente puedes restablecer el honor de esa persona. Y siempre hay el punto exacto: odio, venganza, deseo, asesinato, infidelidad, corrupción, inmoralidad, que es lo típico, de las cuales nadie entrará delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor nos dice que no es con venganza, no es con odio, como nosotros vamos a pelear nuestra batalla. Si el problema es espiritual, nuestras armas son espirituales. La palabra dice que nosotros debemos revestirnos de las armas del Espíritu. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, con huestes, las tinieblas en las regiones celestiales. Y es ahí donde nosotros los cristianos empezamos esa batalla. Entonces, esta escena no será en el cielo, porque chocaría con el principio hermenéutico y teológico de la palabra de Dios, que no hay mundo estará en su presencia, está en las regiones celestiales, ¿verdad? Entonces, respecto a esto, podemos ver. Hermano, una opinión. Sí. Cuando en el Apocalipsis dice ninguna cosa inmundial, ahí está hablando de los nuevos cielos y la nueva tierra. No está hablando solo de Satanás, sino de cualquier cosa que camine. Sí. Si traemos esto al pasado, pues ahí se va a presentar para contradicción. Sí. Estoy de acuerdo con usted, hermano. Apocalipsis trata precisamente de la nueva ciudad de Jerusalén, pero tampoco debemos descartar incidentemente que si está prohibido el pecado entrar en la nueva ciudad de Jerusalén al final de los tiempos, en el cielo es mucho menos. O sea, no puede ser que Dios impida que ninguna cosa inmunda entre al reino de los cielos, a Nueva Jerusalén, para el cielo sí puede entrar, es imposible. ¿Me comprende? O sea, te hace mención de Apocalipsis 22, 27, que nada inmundo entrará, ni en la ciudad santa, ni en el mismo cielo, directamente. Porque el cielo es el lugar de Dios, el santo. Y la palabra de Dios dice que allá en el cielo no entrará ni polilla ni orín que corrompe. O sea, nada que contamine el cielo, el Señor. Entonces eso debe ser pues, hermano, que se refiere al cielo de Dios y a la gran ciudad de la Jerusalén. Entonces, de esta manera, podemos ver esto que la Escritura nos dice en cuanto a la creación de Dios, en cuanto a todo lo que hemos formulado, y la escena judicial del tribunal en la corte celestial, donde se va a ver la conducta humana. Ahora, este tribunal que está aquí, que se lleva en los lugares celestiales, no es para condenación, sino para protección y restauración. Ahora, recordemos que esto en el tiempo de Job, del Antiguo Testamento, teníamos a Dios Elohim como juez, teníamos a los siervos de Dios que son los creyentes, que por medio de la oración nos presentamos delante de la presencia de Dios. Por eso alguien dijo por ahí, y no me tomen en cuenta, alguien dijo, cristiano que no ora, cristiano que está embolsillado por Satanás en su bolsillo. Y es verdad, porque el creyente que no se presenta a la presencia de Dios es un creyente que no ora, es un creyente que no está delante de la presencia de Dios. ¿Por qué oramos? ¿Por qué vamos a la presencia de Dios? Porque somos buenas personas, buena gente, porque somos chéveres. ¿Por qué será? Exactamente. Fuimos pecadores, pero estamos todavía en un cuerpo y en una naturaleza humana de pecado que nos impide amar. A veces ofendemos con el pensamiento. A veces sin querer de nuestra boca salen palabras que no son de acuerdo a ningún cristiano. Entonces, en la oración lo primero que hacemos es ponernos a cuenta con Dios. ¿Por qué tenemos que primero ponernos a cuenta con Dios? Porque ahí está el acusador, míralo, sonriendo. Dice, yo le estoy con todo. Desde el momento que va a entrar en oración delante de la presencia de Dios, tiene una lista. Mira ese creyente que está ahí. Es así, asado, frito, tostado, peleó, grosero, gritó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees
¿qué merece algo? No merece nada. No le contestes sus oraciones. Porque tu palabra, y no es que el diablo te dice, no lo hagas porque él dice que no lo hagas. El diablo es bien astuto, utiliza la misma palabra de Dios para decirle, tú no puedes contradecir tu ley. Tú no puedes contradecir tu propia palabra, porque si no, entonces ya no serías Dios. Si tú contradices tu palabra. Por eso es que muchas oraciones no son contestadas. Muchas oraciones no son contestadas. Recordemos el caso, por ejemplo, de un justo en el Antiguo Testamento. Este hombre justo quería saber acerca de los 70 años que tenía que cumplirse la profecía, según Jeremías, del destierro del pueblo de Israel en Babilonia. Se habían cumplido los 70 años, pero no veía la liberación del pueblo de Israel. Y este hombre empezó en un ayuno y un tiempo de oración, creo que 40 días de ayuno, ¿verdad? Pero no tenía respuesta de Dios. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Que en el ámbito espiritual, en las regiones celestiales, se desarmó, se desató una guerra espiritual. El reino de Persia, que es en el ámbito espiritual, que no es el rey físico, sino son ángeles demoníacos que tienen autoridades en estas regiones, en estos países, en este imperio, que gobernaban esos imperios desde el ámbito espiritual. Dice que se habían repuesto y tenían secuestrado a un ángel. Mira hasta dónde son de contumacia estos demonios. Tenían secuestrado a un ángel. 3 semanas lo habían secuestrado. No pedían recompensa, pero tampoco dejaban que lleven el mensaje que tenían que llevar. Sí, porque si usted lee la Biblia dice que estaba retenido. ¿Y retenido qué? Secuestrado. Secuestrado, pues. Señor, reprenda a estos demonios sucios, que pobre ángel, lo han de haber dejado más que contaminado, tienen que haber entrado en cuarentena, purificándose de estos malignos que lo han de haber tocado, pero estaba secuestrado. Tuvo que venir el arcángel Miguel para rescatarlo. Y así el mensaje llegó a quién llegó, a Daniel, ¿no? Le llegó. Perdón, Daniel. Le llegó el mensaje que iban a ser liberados, ¿verdad? Pero había una batalla espiritual allá arriba. Ahora imagínate a nosotros cuántas veces nos sentimos desanimados, cuántas veces cuando entramos en oración sentimos que nuestra oración no está llegando ni al techo. Nos desanimamos, nos desalentamos, no tenemos ánimo, cuando vamos a orar nos entra sueño, queremos estudiar la palabra de Dios y no le hallamos sentido. Es porque precisamente en la parte de las regiones celestiales se está dando esta batalla. Y la palabra de Dios nos da la clave para nosotros vencer toda esta batalla en el ámbito espiritual. Entonces, de esta escena de aquí, en el Nuevo Testamento aparece algo totalmente diferente a esta escena. Venga mi hermano, por favor. Viene todo reino. Es lo que le he hecho enviado. El ángel secuestrado. Es el ángel secuestrado. Ya a partir del Nuevo Testamento encontramos un personaje clave. Encontramos a Jesucristo, que cumple el papel de abogado y cumple el papel de sumo sacerdote y cumple el papel de paracleto. ¿Me comprende? Cumple la función del papel. Entonces, ¿qué significa? Que esta persona que ahora vemos aquí lo tiene por mérito propio. Dios se encarnó, dice la palabra de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que se encarnase, para que diera su vida, vivió, nació, Yeshua Hamashiach Adonai nació, murió, resucitó, nació, murió para nuestra justificación y resucitó para nuestra salvación. ¿Para qué? Para que es el ayudador, el que te sostiene. No te ayuda. A la cuenta que una persona está enferma así por este hermano que está así, bueno, es como que te pone una muleta y te sostiene y te mantiene firme. El paracleto es el ayudador. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. Pero también esa es una palabra, por supuesto, en griego, paracleto. Y el Señor Jesucristo es nuestro paracleto. Entonces, desde que resucitó, entró a la presencia del Padre, Él está ahí sentado a la diestra del Padre. ¿Pero qué está haciendo? ¿Solo sentado? No, la Biblia dice que Él está aquí,
frente al acusador, echándole por tierra todos sus argumentos que habla del hermano, de la hermana acá. Entonces, este abogado nos defiende. Y este abogado nunca ha perdido un caso, sí. No encuentra en la Biblia que haya perdido un caso. Entonces, el acusador dice, mira, que este hermanito de aquí es así, asado, frito, cocinado. Viene nuestro abogado y dice, yo di mi vida por él. Por ella. Yo di mi vida por ella. Ella es débil, dale una oportunidad, padre, a ella. Ella es humana, comete errores, tal vez no se ha dado cuenta, pero mi espíritu va a trabajar en ella. La va a convencer de su justicia, la va a convencer de que lo que ha hecho o cometido no está bien. Y ella acá en la tierra, porque lo que se hace en el ámbito espiritual se refleja aquí en la tierra. Entonces ella va a sentir que esto que dice no está correcto. Debo pedir perdón, debo disculpar, debo corregir porque esto no está bien. Y uno como cristiano se siente redarguido a pedir perdón, a orar ante el Padre y pedir perdón porque ha pecado en una u otra forma, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está haciendo la obra en él y el abogado que quiere estar intercediendo en la resurrección. Entonces el Padre no la ve a ella como pecadora, a ella lo que ve es la sangre de Cristo. Me limpia y me libra de todo pecado. Amén. Amén. A ella la ve cubierta en la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos libra de todo mal, de todo pecado. Y aparte de eso, es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Expiación de pecado. No, el sumo sacerdote no limpia de pecado. El sumo sacerdote, ¿qué hacía? Sacrificios. Hacía expiación de la redención. Hacía expiación. ¿Qué más? ¿Qué más hacía el sumo sacerdote? Entraba una vez al año Al lugar delante de la santo. presencia de Dios en el arca. Entonces, el sumo sacerdote era el intercesor entre Elohim, Dios el Padre, y los seres humanos. ¿Estamos? Entonces, el sumo sacerdote era el intercesor, era el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Jesucristo cumple ese papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec que dice en hebreo. Entonces, él es el mediador entre ella y el Padre. O sea, tenemos doble mediador sin contar al Espíritu Santo. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entremos con confianza delante de su trono para hallar ¿qué? Gracia, perdón y redención en el tiempo oportuno. Porque con un abogado de este estirpe, con un sumo sacerdote que intercede por nosotros, no tenemos nada que perder, tenemos toda la de ganar. Por eso dice la palabra de Dios que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Me comprenden? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Deme ahorita, Satanás. Entonces, cuando el creyente se presenta ante la presencia de Dios, precisamente todos siempre vamos a tener esta situación en el ámbito espiritual. El maligno acusando, pero el Señor Dios defendiendo. De esta manera la función de Él es acusar, como dice Apocalipsis 2:10, el acusador de nuestros hermanos. Y está atacando y presionando, como dice 1 Pedro capítulo 5, verso 8, dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando el menor pretexto para ir corriendo con el cisne al Señor Dios. Y dice, no, este de aquí no lo tome en cuenta. Pero gracias a Dios que tenemos la ayuda de nuestro abogado. Entonces, pide permiso para zarandear. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, verso 13, Satanás no tuvo empacho en pedir permiso al Señor Jesús para atacar a quién? A Pedro. Satanás en persona dijo, Señor, dame permiso, que quiero zarandearlo como una planta a Pedro. ¿Por qué? ¿Cuál era la base del reclamo de Satanás para pedirle semejante condición a Dios? Porque Dios no es que viene el diablo y dice, déjame hacer esto, ya sí, no, Señor.
Tiene que tener una base legal, una base judicial, que está basado en la misma palabra de Dios, porque Dios no se puede contradecir en su propia palabra, en su propia ley. Y es que en Pedro había pecado de orgullo. Acordémonos que Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no, yo soy chévere, yo soy más bacán aquí de todos. Yo no me voy a escandalizar, Señor. Entonces el diablo vino con una base judicial. Mira, Pedro está lleno de orgullo. En base a esto, que no puede ser delante de este Dios, te pido que me lo des para zarandearle. Van a ver cómo lo pongo por los suelos. Y el Señor, la ley es la ley. ¿No? Y la ley dice a la ley y a los profetas. El que no dice conforme a eso es porque no les ha amanecido. Entonces Dios le dio permiso, pero no tocarás su alma, lo mismo que le digo a Job. No tocarás su alma. Entonces vino el diablo, lo cogió y la historia no la sabemos, que negó al Señor 3 veces, después lloró, después se repitió y después fue restaurado al camino del Señor. El Señor no lo abandonó. A pesar de que el acusador estaba ahí, el Señor no lo abandonó y lo restauró. Entonces vemos esto que sucede en el ámbito espiritual y que precisamente actúa en nuestra dimensión. Entonces está estorbando a nuestras oraciones. Por eso es que la palabra de Dios constantemente nos manda y nos exhorta a permanecer en oración, a no desmayar en nuestra oración. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que está estorbando nuestra respuesta, que nosotros recibamos la respuesta de parte de Dios. Daniel 10, verso 12, verso 13, podemos ver esta oposición a la respuesta de la oración. Entonces, ¿qué es lo que intenta el maligno con esto? El maligno intenta desanimarnos, desorientarnos, apagar nuestra fe y acusarnos delante de la presencia de Dios, recordando nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras culpas, y tratando de desanimarnos y apartarnos de la presencia de Dios. Pero por medio de la oración, cuando nos acercamos a la presencia de todos nuestros padres, lo que hacemos nosotros es no solo pedir perdón, sino pedir socorro, porque humanamente nosotros no podemos vivir en santidad. La santidad proviene de Dios. Ustedes han leído en Apocalipsis donde leen que el trono de Dios desciende ¿qué? La gloria de Dios. Un río. ¿Y para qué sirve el río? ¿Para qué sirve el agua en un río? Para nadar, y si esta está pensando en la piscina de nadar. Pero sí sirve para nadar. El agua limpia, el agua purifica, por eso constantemente leerás en la escritura que dice de agua viva y aguas muertas. Las aguas vivas son las corrientes que corren, se van llevando toda la basura y siempre permanecen limpias. El agua sucia, el agua estancada o el agua muerta, el agua podrida. Entonces del trono de Dios desciende esa agua. Y esa agua es la que purifica. Recordemos al salmista David, ¿qué dijo Samir? Como el ciervo brama sobre con la corriente de las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas de día y de noche. Mientras todo el mundo me pregunta, ¿dónde está tu Dios? Entonces hay un agua que corre del cielo y esa agua es lo que sacia nuestro ser, sacia nuestras almas y nos repone en santidad porque nos limpia, nos purifica. Recordemos la mujer samaritana. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? De que volviera a tomar agua de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, será en él, en esa persona, una fuente que salte para vida eterna. Y esos son los ríos que corren del mismo trono del Señor. Son aguas que limpian, purifican. Entonces es difícil, hermano. Y si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, tal como nos enseñan las Escrituras, como dice, por ejemplo, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos capítulo 12, verso 12, no me equivoco. Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor de nuestra fe. Entonces nosotros vamos a poner nuestra mirada en el cielo, en Cristo, por la fe, creyendo en el sacrificio vicario de Cristo, nada más. No hay otra forma. Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a ser revestidos y protegidos por el poder de Jesucristo. Porque nosotros estamos diseñados para ir al cielo, no para ir a condenación eterna. Por eso la Escritura muchas veces dice que Dios no quiere la muerte del que muere,
sino que todos seamos salvos. Y lo que hemos nacido del Espíritu Santo de Dios, la palabra dice que en el cielo entrarán, según Apocalipsis 22-27, solo los que están escritos en el libro del Cordero. Si tú has sido lavado con la sangre de Cristo, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús les dijo a los discípulos, venían contentos, alegres, porque los demonios se les sujetaban, salían, oraban por los enfermos y se sanaban. Y Jesús dijo, no regocijé tanto por eso, sino que regocijado porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Y ese es precisamente nuestra función, nuestro afán, no desanimarnos en la oración, más que nunca podernos meter de lleno en la oración, en su casa, en su hogar, en la iglesia, en cualquier parte, caminando, andando, debemos pensar y debemos estar en comunión con Dios porque nuestro espíritu fue hecho para tener comunión con Dios. Preguntas. Ya se nos escapó un hijo de Dios, se nos fue. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Un aplauso para el hermano. Terminado de esta charla y como siempre le puedo decir, siempre hay que buscar en las escrituras y poder verificar todo eso para ver si es conforme a lo que está escrito en la palabra.